bueno, tenemos a nuestro invitado ya acá al lado nuestro y nos vamos a vincular nuevamente, como decíamos, con la tecnología, con la inteligencia artificial, aunque esta vez le vamos a dar otro foco, otro enfoque. Algo diferente. Agentes de inteligencia artificial, o también puede llamarse automatizaciones. Bueno, vamos a ir charlando de qué se trata, para qué sirven. Para eso ha venido a charlar con nosotros, ¿quién? Está con nosotros Arián Baquer. Él es licenciado en producción en medios de comunicación y es el director y fundador de Arianverse, entre otras disciplinas, porque tiene mucha experiencia en el mundo de la tecnología. ¿Qué tal? Buenas noches, Arián. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bien, acerquémonos al micrófono. Ahí. Perfecto. Ahí está, ahora sí. Ahí estamos. Bueno, bienvenido a Vínculos, Arián. Qué bueno que estés aquí para charlar con nosotros. Y bueno, ¿qué le podemos ir preguntando, Arián? ¿Qué son los agentes de inteligencia artificial? ¿Por dónde querés empezar la pregunta? Pero primero le vamos a preguntar, ¿cómo encontraste interés en estos temas de tecnología? Porque nos decías que empezaste trabajando en gamificación, pero que después el trabajo te ha ido llevando al mundo de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo conociste? Sí, como vos bien decís, yo arranqué con el mundo de la gamificación, por el concepto de gamificación. Soy docente de una cátedra de gamificación en la Universidad de Champagnat y tengo mi emprendimiento que es Arianverse y que de alguna manera está enfocado principalmente a eso y en asesorar de forma personalizada a docentes que quieren aplicar, por ejemplo, la gamificación en sus aulas, en sus clases. A partir de ahí, nosotros empezábamos a trabajar el tema de la inteligencia artificial con todo el auge que venía teniendo como una herramienta complementaria a la gamificación. Y como está tan en agenda, la verdad que empezaron a salir muchas capacitaciones propias de inteligencia artificial, empecé a especializarme un poco más en eso. Y la verdad que, bueno, encaramos por ahí y ahora también viendo, como decíamos, el tema agentes, automatizaciones y muchas cuestiones que integradas con inteligencia artificial son una herramienta poderosísima para poder hacer un montón de cosas. Bueno, ¿y por qué no le contás a la gente qué son los agentes de inteligencia artificial para el que no sabe? Mira, yo arrancaría un poco por decir, bueno, nosotros lo que venimos conociendo desde ahora, desde que salió tan fuerte, digamos, el auge de la inteligencia artificial, son modelos de procesamiento del lenguaje natural, digamos, estos con los que interactuamos a modo de texto, con el prompt, con la indicación, digamos, que le damos. Y claro, lo primero que pensamos cuando hablamos de inteligencia artificial, la gente normalmente piensa en ChatGPT. Claro, o totalmente. En alguna otra de Meta, ¿no es cierto? Y bueno, normalmente antes vos, para darle una instrucción a un programa, necesitabas un lenguaje particular. Ahora, como vos dijiste, es el lenguaje natural. Vos ahora no hace falta que sepas un lenguaje específico. Tal cual. Y todo esto son inteligencias artificiales generativas, digamos, también. Entonces, que a través de esa indicación que nosotros le damos, podemos generar, como ya hemos visto, digamos, textos, imágenes, van videos, creando, digamos, sin número de cosas, como si fuesen un escritor o un poeta, o se le puede pedir un montón de cosas, ¿no? Y que semana a semana nos sorprendemos con que puede hacer cosas que hasta hace 10, 15 días no podía hacer. Claro. Entonces es muy fuerte y muy vertiginoso el crecimiento de las posibilidades de estas herramientas. Vale decir, asimismo, que el concepto de inteligencia artificial no es nuevo, no es del lanzamiento de ChatGPT para acá, sino que existe hace muchos años. Claro. La semilla embrionaria, digamos, de la inteligencia artificial tiene que ver con una pregunta que inicialmente se hace Alan Turing, que es considerado como el padre de la computación también, y que muchos lo pueden conocer por la película, por ejemplo, The Imitation Game, o el código Enigma, porque le ayuda a descifrar o a construir una máquina que descifra los mensajes encriptados del nazismo, que justamente era esta máquina llamada Enigma. Él escribe un paper que específicamente hace la pregunta si las máquinas pueden pensar, y particularmente si las máquinas pueden pensar tal y como lo hacemos los seres humanos, las personas. Claro. A partir de ahí empieza a gestarse esto que unos años después pasaría a llamarse inteligencia artificial, y que durante muchos años estuvo en un lugar mucho más relegado, digamos, de la sociedad. Se investigaba, habían avances, pero estaba muy, muy quieto.
Y en los últimos años lo que pasó, porque justamente habían estudios científicos que de alguna manera entendían, digamos, de qué manera esto se podía desarrollar, pero faltaba el hardware, digamos, que tuviera la capacidad de procesar todo esto para poder tener el salto exponencial que finalmente tuvo. En eso aportaron mucho la industria de los videojuegos, que tenían estos procesadores que eran los GPU en vez de CPU, más que poderosos permiten, que las computadoras domiciliarias, digamos, hogareñas. No hacía solo enfoque en más poderoso, sino que podía sacar como muchos cálculos en simultaneidad. Que eso resolvía muchas cosas en la industria de los videojuegos que tienen que hacer todo al mismo tiempo. Claro, procesar imágenes. Hizo un match, digamos, con esto que necesitaba también la inteligencia artificial para explotar como lo hizo en la actualidad. Y también vale decir que las automatizaciones como tal no son algo nuevo. Las automatizaciones es como pensar, yo siempre me gusta decirlo que es como pensarlo a la inversa. Digamos, así como Alan Turing se preguntaba si las máquinas podían pensar como los seres humanos, para mí la automatización es si los seres humanos podemos establecer un flujo de trabajo en el cual le indiquemos y nosotros tratemos de pensar como lo hace la computadora, digamos. Claro. Una cosa al revés, digamos. Entonces, claro, es como una especie de secuenciamiento lógico de decir, bueno, si sucede esto, sucede otra cosa, o indicamos distintos disparadores que se toman para automatizar un proceso. ¿Qué es lo poderoso del curso, de lo que yo últimamente estoy trabajando? Que lo más nuevo es juntar las dos cosas. Es juntar la automatización por un lado con estas herramientas de inteligencia artificial generativa. Y ahí sí es un boom impresionante, y si, por ejemplo, porque integrando todo eso, otra vez las posibilidades se disparan. De una forma maravillosa. Si tuvieras que dar un ejemplo más o menos así como cotidiano, ¿en qué puede llegar a servir la automatización o el agente de inteligencia artificial? Así a grosso modo. Como introductorio. Ejemplos que doy más a modo introductorio, pero que después dependen mucho de la creatividad que uno le aporte al proceso. Tiene que ver con tareas repetitivas que quizás uno le dedica determinado tiempo y que puede justamente a través de esto automatizar de determinada manera. Que pues son cansadoras. Entonces puede ser generar algún contenido para redes sociales y que eso se publique de forma automática. Resumir y contestar correos electrónicos, la agenda que tenemos todos los días, que la tenemos muchas veces en el celular y demás, bueno, agendar eventos, borrarlos, modificarlos, cambiarlos, todo eso se puede hacer a través de asistentes o agentes de inteligencia artificial o automatizaciones de este estilo, pero bueno, ahí integrando todo eso un poco es cuando se obtienen los resultados más interesantes, digamos, ¿no? Yo he escuchado los casos de algunos agentes que es como que se los programa para adquirir cierta personalidad. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo he hecho un agente con Platón, por decirte, un filósofo conocido que ya estuvo hace muchos años, pero lo cargan con toda la información de esa personalidad, y entonces ese agente después responde como si fuese esa persona. ¿Están funcionando así también? Sí. En ese caso quizás no son necesariamente agentes. Hay algo que surgió un poco previo, digamos, a esta idea de los agentes, que era el tema como de los GPTs personalizados, que es como estos modelos de lenguaje, pero específicamente entrenados, como vos decís, para algún propósito en específico. Bien. Entonces vos, sobre esa base de general que ya tiene, podés hacerlo a través del mismo ChatGPT, o algunas otras herramientas ya también lo están permitiendo y posibilitando, y como vos decís, le das una carga específica, ya sea de documentos o de personalidad, si se quiere, como cómo tiene que actuar ante determinadas cuestiones, unas instrucciones, y a partir de ahí cumple un propósito más específico. Lo que sí tiene el concepto de agentes, que es un poco lo que se va trabajando y a lo que se va apuntando, es que el agente empieza a trabajar con mayor autonomía de alguna manera. Entonces, lo que tiene el GPT personalizado es que quizás al revés, va como algo más específico, que actúa muy bien en ese mundo específico, y el agente empieza a tener más libertades de acción, a poder tomar más decisiones, a poder abrir un poco más el juego y hacer algo que quizás no esperábamos tanto, que no lo
programamos Bien. exactamente solo para eso. Estamos hablando con estábamos Arián hablando de inteligencia artificial, pero yo le comentaba, también él trabaja sobre gamificación. ¿Qué es la gamificación para la gente que desconoce del tema? Gamificación, o algunos le dicen gamificación. Bueno, viene del inglés, o sea, pero viene de juego, ¿no? Por ahí va la cosa. Por ahí va. ¿De qué se trata? Gamificación en realidad es un concepto, digamos, que toma elementos, dinámicas y mecánicas propias de los juegos para aplicarla en entornos no necesariamente o no principalmente lúdicos. Entonces es tomar, por ejemplo, como decía recién, elementos y llevarlos a una clase, y eso aplicar gamificación en la educación o en el marketing, en un sinfín de rubros, para obtener de alguna manera una serie de beneficios que en los juegos están diseñados un poco para enganchar a la persona, y eso genera motivación, una serie de beneficios que, por ejemplo, aplicado en la educación puede dar un muy buen resultado, enganchando más al grupo, haciendo que se motiven. Viene por ahí la mano. Para pensar, digamos, o sea, en casos concretos, o sea, lo que se hace es proponerle a los alumnos algún tipo de juego con puntaje para que ellos compitan o para que ellos, digamos, vayan logrando objetivos, y a partir de ahí vayan aprendiendo, digamos, en este camino. Aprender con ondas. Aprender jugando, como se decía, que es lo que, le hubiera gustado a todo el mundo, claro, digamos, pero que ahora está más institucionalizado. Totalmente. Lo que vos mencionaste ahí, por ejemplo, el tema puntos, es uno de los elementos en sí. En eso también, motivadores, como decía, digamos, motivadores. Entonces podés aplicar niveles, narrativas, digamos, storytelling, digamos, en lo que sea que estés aplicando. Y yo mencionaba la educación como uno de los ejemplos que yo más trabajo, pero también se hace mucho, por ejemplo, en marketing, en publicidad, en otros tipos de rubros que también hacen un engagement, digamos, un enganche. Buscando que la gente interactúe de una forma distinta publicidad, y generando una experiencia más memorable, digamos, o sea, que quede también en la persona, ya sea en el entorno educativo o con fines, digamos, como decíamos recién, de marketing, por ejemplo. Claro, porque el marketing que te hace partícipe de alguna manera, a uno se le queda en la cabeza. Claro, y aparte, cuando éramos chicos, uno aprendía. ¿Para qué sirve el juego? Para aprender, justamente. Y sirve en la humanidad y también en las razas de animales, ¿no? Claro, juegan y no para necesariamente es para los chicos, ¿no? Esto está pensado para todas las edades. Para todas las edades. Y a mí particularmente me pasó que cuando conocí el concepto de gamificación me gustó mucho y decidí querer dedicarme a eso, porque para mí juntaba esto como distintos aspectos que a mí me gustaron siempre. A mí siempre me gustó jugar. Claro. Juegos en general o videojuegos en particular, quizás. Y por otro lado, la posibilidad de aprender. Engañas al cerebro de alguna forma, ¿no? está pensado un poco para generar esa interacción distinta. Y en todos lados tiene muy buenos resultados cuando es bien aplicado, así que está súper interesante para explorarlo también. Bueno, un mundo también por descubrir que seguramente se va. ¿Te acordás que antes se hablaba de un conjunto de cosas, redes sociales, gamificación? Era como un conjunto y se aplicaba. Se hablaba de un universo transmedia. Eso, yo no sé transmedia. si fue una palabra sigue aplicando que se utilizaba, ¿no? Y que incluía todo lo que ya conocemos, además la gamificación o gamificación. Transmedia muchas veces hace referencia, por ejemplo, en un universo más ficcional, poder expandir ese universo en otras plataformas y complementarlo de una manera distinta. En ese marco hay muchos proyectos transmedia que incorporan una cuestión más lúdica, quizás más relacionada a la gamificación. Yo recuerdo particularmente uno, de haberlo visto en la facultad, de haberlo disfrutado mucho, que era el tema de una película con el Flaco Suárez, mendocina, creo que era Bu, una aventura interdimensional o algo así, y tenía distintas cuestiones que eso se complementaba con una serie, con una cartilla docente que trabajaban los docentes
la DGE en las escuelas con los estudiantes. A su vez, esa cartilla tenía como interacciones con realidad aumentada. Todo eso se iba complementando. La verdad que Arián, era un experimento emblemático en Mendoza, pero a eso hacía referencia. Claro, con Ernesto Suárez. Claro, qué interesante. Sí, interesante. Yo te quería hacer la pregunta de cómo ves el tema de la educación. ¿Te cuesta llegar a la gente? ¿Qué te pregunta la gente como más común sobre la inteligencia artificial? Con el tema de educación, yo creo que primero hay que decir que de alguna manera la educación hace rato que está en crisis. No encuentra el rumbo, digamos, o sea, para dónde... importante para aprender esto, ¿no? Y el tema con la inteligencia artificial, inclusive a mí, que me gusta y que lo veo con una mirada más tecno-optimista, si se quiere, pero a su vez no ingenuo. O sea, también hay que considerar muchos de los efectos negativos que pueda llegar a tener en distintos aspectos. Yo creo que el problema es que la inteligencia artificial, en esa crisis que ya existía, viene a pisar el acelerador y a hacerla más grande si no nos adecuamos, digamos, un poco a todo esto. Entonces nos pega un sacudón que si no estamos atentos, sobre todo en el rol docente, los chicos hoy en día ya la están usando la inteligencia artificial. Claro. Y la usan antes inclusive de saber qué es, cómo funciona, qué riesgos puede tener, usarlo sin conocer eso. Conocerlo. Y aparte de la educación, ¿vos ves algunas otras áreas que esté impactando mucho en Argentina o en Latinoamérica? Yo creo que ahora en distintos rubros va a impactar cada vez más. Está impactando en temas de salud, está impactando en temas laborales, pero bueno, un poco retomando un poquito lo de que decía de la educación, yo creo que fundamentalmente, o por lo menos parte de lo que yo veo como mi tarea o el aporte que quiero hacer, claro, es contribuir a achicar un poco esa brecha de la velocidad que hablábamos al principio. Sí, nosotros siempre hablamos de la brecha de esta cuestión de la innovación tecnológica, que es súper rápido y que la institución que va más rápido de lo que es bastante más lenta para poder acomodarse a eso. Entonces, bueno, hacer todo este tipo de iniciativas que contribuyan a achicar un poquito esa brecha, yo creo que hacen a que aprovechemos las potencialidades positivas que tiene la herramienta y al mismo tiempo... Justamente una herramienta, ¿no? Totalmente. ¿Vos estás dando cursos? ¿Qué estás haciendo al respecto con la...? Actualmente estamos ahora por arrancar dentro de poquito, ahora a finales de agosto, el curso de inteligencia artificial, y automatizaciones. Gente de inteligencia artificial y automatizaciones. Anteriormente hemos hecho cursos de gamificación y de distintos rubros. Estamos haciendo muchas capacitaciones en general de inteligencia artificial aplicadas a distintos rubros, el rubro educativo, rubro de administración pública, para empresas, para emprendedores también. ¿Y a dónde te puede ubicar la gente para encontrarse con esos cursos, para saber? Nos pueden buscar en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Arián Bers. Arián Bers. Y ahí además tenemos la página, que si nos buscan también con ese mismo nombre o googlean Arián Baquer, seguramente les va a aparecer la página porque ese es el dominio. Y ahí un poco tienen la oferta de los cursos y algunas actividades que vamos haciendo en el día a día. Ahora el más próximo es inteligencia artificial y automatizaciones. ¿Cuándo comienza? Arrancamos ahora a finales de agosto. Ahí estamos por confirmar el día. Ya hay un grupo de inscriptos bastante interesante, pero las inscripciones siguen abiertas por si más personas se quieren sumar. Y bueno, creemos que se va a tener otras cohortes y que se va a replicar porque ha generado mucho interés. Y es algo que, como le decía, está muy en auge porque juntando estos dos conceptos, automatización, inteligencia artificial, hay un mundo por explorar y que está explotando de posibilidades para hacer. Qué bueno, qué bueno. Claro, bueno, ya saben entonces, Arián Baquer, lo pueden encontrar, Baquer en redes sociales, Arián Baquer, y si no, Arián Bers. Bueno, y si no, nos llaman a nosotros, nos mandan un mensajito a Vínculos Radio y ahí contestamos las preguntas. Vamos igualmente a seguir informando sobre el tema porque queda todo en las redes sociales, en YouTube de Vínculos Radio. Así es. Arián Baquer, muchas gracias por estar con nosotros, por haber venido a Vínculos. Y bueno, te dejo el compromiso para en otro momento invitarte. Te damos un respiro y volver a Vínculos, porque la verdad que ha sido un placer que nos hayas enseñado un poquito sobre este tema. Por mí, un gusto, me encantaría volver y bueno, muchísimas gracias por la invitación y así que está bueno para genial.